Hola, hola, en este video abarcaremos la depresión tras una pérdida, sobre todo la reacción emocional de Yoshiki y cómo cambia su ambiente a su alrededor. El anime inicia con Yoshiki recibiendo un golpe devastador, la pérdida de su amigo de toda la vida, Hikaru. Sin embargo, pronto descubre una verdad aterradora. El Hikaru que ve no es el verdadero, sino un ente que ha tomado su cuerpo, recuerdos y forma de ser. Esta revelación arrastra a Yoshiki a una lucha emocional intensa, mientras intenta aferrarse a los recuerdos de infancia de un Hikaru que ya no existe. Su realidad comienza a distorsionarse, se ve atrapado entre lo que sabe, que su amigo ya no está, y lo que siente, la necesidad desesperada de no perderlo del todo. En ese conflicto interno, Yoshiki expresa frases en el primer episodio que muestran su dolor y negación. No me importa lo que seas, por lo menos estás aquí. Y es mucho mejor así. Esa resignación lo lleva a convivir en una ilusión, aunque en su interior sabe que algo no encaja. Más adelante, al reflexionar a través de la analogía de las libélulas, viene un quiebre interno, y Yoshiki reconoce internamente que solo le está siguiendo la corriente, aun cuando el miedo lo consume. En su mente se cruzan pensamientos caóticos y sin sentido. Se ve igual a Hikaru, pero no es él, es algo diferente, o se pregunta a sí mismo si está perdiendo la cordura. Y aunque sabe, con un dolor desgarrador, que aquel no es el verdadero Hikaru, su deseo es claro. Aunque no sea el verdadero, quiero que se quede. Por un lado, deseando tener a su amigo de vuelta, pero por otro sabe que lo que está con él ya no es el verdadero Hikaru. En el capítulo 3 vemos como Yoshiki empieza a romper con su negación inicial. El conflicto estalla cuando discute con este Hikaru impostor. La tensión crece y en medio de la discusión, Yoshiki ya no puede seguir ocultando lo que siente. Lo confronta directamente, lo llama "eres un impostor". Le recuerda que aunque tenga la voz, el rostro y las costumbres de Hikaru, no es él. La escena cambia de un tono de enojo a un llanto sollozante. Un desahogo emocional que muestra que Yoshiki comienza a aceptar la verdad. Hikaru ha muerto y nada ni nadie podrá ocupar su lugar. Este momento es muy importante porque refleja otra etapa del duelo, la ira mezclada con la depresión. Yoshiki proyecta su rabia hacia el ente, pero en el fondo lo que siente es dolor por no poder recuperar a su verdadero amigo. En la vida real, muchas personas que atraviesan una pérdida pasan por lo mismo. Explotan contra lo que queda, ya sea una pertenencia, un recuerdo, o incluso contra quienes intentan reemplazar el vacío, porque saben en el fondo que nada será suficiente. Tras la discusión, Yoshiki se siente patético por haber negado la realidad durante tanto tiempo. Ese derrumbe emocional lo conecta con el núcleo de su dolor, la sensación de vacío y desesperanza. Reconocer que el ser querido no volverá. En otras palabras, ya no se engaña con la ilusión de que Hikaru sigue ahí. Ahora sabe que lo que ve es solo un reflejo vacío. Pero a diferencia del capítulo 1, aquí aparece una nueva dimensión, la ambivalencia. Cuando Yoshiki conversa con una compañera en la escuela, reflexiona sobre cómo este nuevo Hikaru parece comportarse de manera muy dependiente hacia él, casi como un niño que no sabe nada del mundo, y aunque eso debería alejarlo aún más, despierta en Yoshiki un instinto distinto, el de proteger, enseñar y acompañar. Surge la contradicción. Por un lado entiende que ese Hikaru nunca reemplazará al real, pero por otro no puede abandonarlo. Si te gustó el video, déjame tu like y comenta y qué conclusiones a nivel emocional podrías sacar de esta historia.